Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Estamos en las 23 horas en Montevideo, Uruguay. Estoy transmitiendo en vivo, así que bienvenidas todas y todos. Este video voy justamente a desplegarlo con unas características muy especiales porque en realidad es el primer video que hago para niños. O sea, para los papás, pero para que aprendan cómo manejar situaciones y circunstancias vinculadas a niños en esta vivencia de coronavirus y de cuarentena. Así que bueno, bienvenidas todas, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Se siguen conectando, así que muchísimas gracias por acompañarme, escucharme y bueno, y agradecerme. Me mandaron muchos mensajes ahora en el corte que hice. Hoy estamos con doble video. Porque en el día de ayer yo no pude estar conectada, pero ahora los estoy acompañando como corresponde y como merecen todos ustedes. Así que gracias por dejarme entrar a sus casas a través de este medio y acompañarlos con esta iniciativa de poder hacer los videos que nos sirvan para todos y poder ayudarlos desde mi humilde posición y desde mi lugar de trabajo. Como verán, ahora apareció la psicóloga infantil. Un profesor mío de la Facultad de Psicología siempre decía que los psicólogos que también trabajamos con niños y con adolescentes, pero principalmente los que trabajamos con niños, tenemos algo muy relacionado en lo infantil y como que somos como niños, diríamos, en grande, ¿no? ¿Verdad? Y es verdad, porque en realidad cuando uno trabaja con chiquitos, tiene que en realidad funcionar como ellos. Por supuesto que la consulta es completamente distinta, no tiene nada que ver. Imagínense cuán sensible tiene que ser también uno cuando trabaja con chiquitos que tienen situaciones de maltrato y de violencia, que son situaciones muy delicadas. Así que bueno, acá estamos. Esta parte que ven atrás, que es como un semi escenario que me hice chiquitito, es una parte de mi consultorio donde yo tengo un área ya dedicada toda a niños. Hay una casita de muñecas, bueno, ahí ven las Barbies y el Ken, están todos los integrantes familiares, títeres y todo lo que son, diríamos, muñequitos para poder expresar una cantidad de cosas que tienen que ver con lo afectivo. Voy a darles algunos basamentos en base a esta charla que les quiero dar, que está relacionada con cómo explicarle a los niños el COVID-19, o sea, cómo explicarle de qué se trata el virus, cómo nos afecta a todos, cómo explicarle una situación como la que estamos viviendo de emergencia social, donde tenemos que estar encerrados. Y bueno, es como, diríamos, un tema bastante delicado, pero bastante lindo de poder transmitirle, porque lo van a aprender enseguida, van a ver que es bien práctico los detalles que les voy a dar, y es súper interesante y súper bueno para todos los que tienen chiquitos en las casas, que bueno, que hay que explicarles, que ya hoy por hoy, a partir de, les diría que 2-3 años ya están entendiendo absolutamente todo. No sé si todo, pero ya captan las cosas con mucha más facilidad y manejan todo con mucho más soltura que en la época nuestra, en la época de antes, ¿no? ¿Verdad? La infancia, diríamos, evolucionó muchísimo y eso se ve en la atención clínica de niños y adolescentes. También comentarles que el niño tiene un aparato psíquico muy frágil y muy delicado, que en realidad el niño, que esto es algo que muchas veces yo a los papás les comento y les recuerdo porque a veces a los adultos nos cuesta entenderlo, es un ser que interpreta la realidad que vive desde una manera, diríamos, textual de cómo se habla. Esto que les quiero decir es muy clave para la charla que les voy a dar ahora. ¿Por qué? Porque en realidad está relacionado con que los niños interpretan de manera directa las cosas que decimos de la manera que la decimos. Cuando estamos hablando de una situación de enfermedad tan complicada y de virus tan complicado como el que estamos viviendo actualmente, hay que tener mucho cuidado cómo se les informe y cómo se les dice el peligro que estamos corriendo, porque si bien es importante que ellos lo sepan y que lo manejen, también es fundamental y clave que se diga de una manera que no se asusten y no malinterpreten lo que estamos explicando de una forma alarmista y se traumen o se trastornen. Esta es una línea muy delicada. Muchas veces los papás vienen y me dicen, pero no entiendo porque yo le expliqué las cosas y las tomó a mal, o se puso a llorar, o se bloqueó, se encerró en el cuarto, se asustó y después de eso no se sintió bien. A veces es la manera en cómo le explicamos. ¿Qué pasa? Los niños tienen derecho a saber todo lo que está sucediendo en nuestra realidad y más en este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Verdad? Cuando me refiero a eso específicamente, ¿no? Porque son circunstancias que los hacen correr riesgo de vida a ellos también, y tienen que ver con realidad sanitaria, pero lo que hay que cuidar es la manera
el cómo le transmitimos el mensaje. Porque acá justamente es donde viene la delicadeza del aparato psíquico infantil. El aparato psíquico infantil interpreta absolutamente todo, textual se lo dice. No se olviden, y para los que me están escuchando que son colegas, lo van a tener mucho más claro este elemento, que el niño interpreta las cosas de una forma textual al punto de que si nosotros le decimos, hay un frío afuera que me cortó la garganta, seguramente si es muy chiquito va a interpretar que se le cortó la garganta a la persona por el frío que sufría. Este es un ejemplo claro para que puedan interpretar de qué manera tenemos que transmitirles la información. No significa que estén desinformados o que no se los informe. Lo que significa es que hay que aprender como adultos a transmitirles el mensaje de una manera infantil, no de una manera adulta. ¿De acuerdo? Porque hay muchos papás y muchas mamás que dicen, yo no le puedo decir nada porque se asusta, entonces prefiero no decirles nada. Prefiero mantenerlo, diríamos en el anonimato, la circunstancia que estamos viviendo, esconderle lo que estamos pasando y que no se entere absolutamente nada. Esto, crasamente, es un error que hay que erradicar completamente de cómo nos comportamos con los niños y las niñas en situaciones de emergencia social. Ellos tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo, pero desde un lugar que puedan interpretar la información que le transmitimos infantilmente, no de forma adulta, porque lo que los asusta en este tipo de circunstancias es cómo el adulto interpreta la realidad. Porque acuérdense, ellos interpretan de manera textual lo que se está diciendo y de la manera en que se lo dice. También hay una decodificación inmediata que el niño hace de los movimientos hasta físicos que el adulto genera cuando explica y cuando habla. Hay un tema hasta de postura del adulto para poder explicarle lo que el niño tiene que entender. ¿De acuerdo? Esto, claro, las maestras preescolares, los profesores lo tienen clarísimo. De hecho, bueno, obviamente los psicólogos ni que hablar y que trabajan con niños más todavía, ¿está? ¿De acuerdo? Nosotros lo manejamos esto todos los días. Bueno, a ver, lo que yo les quería decir, punto número 1, es, que el saber en estos casos es clave. El niño tiene que saber desde un lugar infantil, que la información le entre desde un lugar infantil, porque el saber es lo que habilita el prevenirse. El niño se va a prevenir si nosotros le explicamos, ¿de acuerdo? Explicarle no es explicarle hasta la estructura genética del COVID. Explicarle es explicarle lo que el niño para la edad psicoevolutiva que tiene puede entender como niño. Pero tampoco es sinónimo de que quede en la ignorancia, ¿sí? Y en el vacío conceptual total. Él tiene que tener elementos como niño para poder interpretar qué tiene que hacer para prevenirse y para prevenir y ayudar a otros frente a la enfermedad y comprender mejor y también la manera de interpretar, diríamos, la pandemia y la cuarentena que estamos viviendo todos nosotros, ¿de acuerdo? Conjuntamente con ellos. No se olviden de este elemento porque es fundamental. El cómo se transmite la información de una manera infantil, pero no dejar de transmitirla ni dejarlos en una ignorancia total de lo que está sucediendo, porque esto a nivel de la psicología infantil va a generar una crisis y una angustia y un sentimiento de soledad muy terrible que les va a generar un problema, diríamos, postraumático después que atravesemos toda esta circunstancia que estamos atravesando. La UNICEF, a través de su protocolo de cómo manejar este tipo de casos, hace 48 horas sacó un nuevo protocolo interpretando cuáles son las medidas que hay que tomar, que yo les voy a comentar ahora y las voy a compartir con todos ustedes, para poder transmitirle las características del COVID-19 a los niños y a las niñas de una manera infantilmente saludable, ¿de acuerdo? Sin dejarlos de participar de la información de lo que nos está sucediendo. Acuérdense que si yo no tengo conocimiento y soy niño, no puedo prevenir y no puedo ayudarme a mí mismo, no puedo saber qué medidas tomar y cómo ayudar a los demás también. Esto es clave y principal. Hay una manera didáctica de poder transmitírselo, que es diciéndole, más allá de que ellos saben que no se trata de un juego, que esto es como de alguna manera las reglas de un juego que ellos de ahora en adelante, por un periodo determinado, van a tener que cumplir. Y las reglas del juego lo que plantean es, hay que lavarse las manos de determinada manera, que ahora voy a detallar
tenemos que transmitírselo a ellos. Hay que hacer determinadas actividades, no hacer otras, para poder de alguna forma llegar a ellos y que ellos interpreten de una manera lúdica y didáctica cómo se tienen que cuidar. Seguramente muchísimos de ustedes, y esto a mí me lo facilitó un profesional de la educación infantil, este dato, y me pareció interesante compartirlo con todos, muchos de todos ustedes vieron la película La vida es bella, de Benigni, que es una circunstancia que vive un papá y una mamá con un chiquito en una circunstancia de emergencia extrema, como lo era un caso de vivencia en un campo de concentración, ¿sí? Y muestra en esta vida cómo en esta película, cómo en la vida le mostraron a este niño, porque la historia es una historia real, la realidad y la vivencia dentro de un campo de concentración desde un lugar menos traumático que el que podían mostrarle. El niño interpretó que esa vivencia dentro de ese campo de concentración se trataba de alguna manera, es complicado lo que les voy a decir, pero es una manera muchas veces de hacerle llegar al niño el mensaje, que se trataba de un juego, de alguna forma, donde había que cumplir determinadas reglas para poder sobrevivir. Yo con esto no les estoy diciendo que les muestren a los niños que el momento que están viviendo actualmente es un juego, pero sí que las cosas que hay que hacer diariamente, como normas para higienizarse, normas para salir, normas para quedarse adentro del hogar y demás, sean mostradas como si fueran reglas de un gran juego que están todos participando del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les ponía el ejemplo de la película La vida es bella, porque creo que claramente, como me dijo a mí este instructor, este docente, me explicitó clarísimo esta circunstancia donde en realidad podemos transmitir la información a los niños desde un lugar poco traumático, pero no dejando de que participen de la realidad desde un lugar protegido, pero sin la ignorancia total y sin quedar en la indiferencia del peligro que pueden estar corriendo. Bien, a ver, cuidar cómo se transmite el mensaje, ¿tá? Como por ejemplo, cuidar también comentarios que nosotros hagamos entre nosotros como adultos en las casas, que esto pasa muchísimo, seguramente lo deben haber visto, donde nos encontramos con papás que empiezan a dar mensajes catastróficos o terribles sobre la circunstancia que se está viviendo, y los niños, acuérdense, están escuchando absolutamente todo, y están interpretando cosas terribles y mucho más terribles muchas veces que lo que el adulto quiere decir con lo que dice. Entonces, este elemento tiene que ser cuidado. Si ustedes entre adultos están pasando por una circunstancia compleja, aparte o extra a la que ya se está viviendo, traten de tener comunicación en espacios separados a donde ellos puedan escuchar o puedan sentirlos hablar. O, por ejemplo, elijan conversar este tipo de temas más delicados cuando los niños están durmiendo o están entretenidos con otras cosas, principalmente cuando están durmiendo, porque cuando muchas veces los papás dicen no, está con el auricular o está entretenido, es muy probable que se lo saquen y que estén escuchándolos a ustedes. El niño siempre está tratando de estar pendiente de lo que el mundo de sus adultos le expresa y les dice, porque no se olviden que ellos son vulnerables 100% en muchísimos aspectos, más que nosotros, por supuesto, como adultos, y que aparte dependen de nosotros como adultos. Y esto lo tienen que tener en claro. Por eso, ustedes, como adultos del núcleo familiar, son líderes del núcleo familiar. Son líderes del clan. Y al ser líderes del clan, tienen que transmitir mensajes claros, mensajes definidos y mensajes optimistas. ¿De acuerdo? Nunca catastróficos, negativos o terribles frente al futuro que se avecina. ¿De acuerdo? Sí preventivos, sí claros, pero siempre optimistas. Son los líderes y ellos dependen de nosotros 100%. Por consiguiente, si nosotros, que somos los que timoneamos el barco, entramos en crisis o expresamos oraciones o comentarios donde es todo catastrófico y terrible, es muy probable que ellos pierdan el control de manera más rápida, entren en angustia y después tengamos grandes problemas para poder sacarlos de situaciones como situaciones depresivas infantiles, donde el niño se acuesta en la cama y no quiere salir, deja de comer, hace alteraciones con la alimentación, hace alteraciones con el comportamiento de sus integrantes familiares, empieza a tener problemas disruptivos y de contacto con los hermanos y con los padres, entre otras tantas cosas. Somos nosotros los que inducimos o no inducimos este tipo de comportamientos. La paz y la armonía en la casa se tienen que mantener. Nuestro hogar se tiene que transformar en el espacio de armonía
y en el núcleo, diríamos, de contención y de tranquilidad que todos tengan que sentir adentro de la casa. Sé que es difícil, porque es muy probable que ustedes no puedan estar, teatralizando emociones, porque estamos todos atravesados por esta circunstancia que estamos viviendo. Pero ellos son una población ultra frágil a nivel emocional y hay que cuidarla como tal. Por otra parte, punto número 3. No les estoy diciendo que emulen o que, muestren un estado de ánimo que no tienen. Si ustedes están angustiados o tienen miedo, claramente lo van a demostrar y los niños lo van a ver. No está mal que lo vean, pero lo que no es recomendable es que el niño vea en extremos circunstancias que puede interpretar de manera catastrófica o de manera muchísimo más terrible de lo que realmente son y después manifieste o las transforme en conductas alteradas en contra de sí mismo, como por ejemplo alteraciones de la alimentación, alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta. ¿Sí? Ellos son una tabula rasa donde todo lo que entra sale de manera directa a través de la conducta. No tienen tanto filtro a nivel psicológico como ya tiene el adulto por una cuestión obvia de tiempo evolutivo y de edad. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo me refiero a evitar comentarios como por ejemplo comentarios catastróficos o terribles como por ejemplo nos vamos a morir todos o nos va a pasar lo peor o no se sabe qué es lo que va a pasar o los viejos van a morir primero, este tipo de comentarios hay que evitarlos y erradicarlos, ¿sí? Cuando hay presencia de menores en el entorno. Porque la interpretación es siniestra. La interpretación que hacen de esto es terrible, generan cuadros de angustia, generan cuadros muchas veces de ataque de pánico que también lo pueden generar perfectamente y tienen terror. El primer miedo que se va a instalar es quedarse sin sus padres o quedarse sin sus seres más queridos y las consecuencias van a ser muy complicadas. Lo postraumático en niños tiene que ser muy cuidado. Entonces, la UNICEF hace 48 horas saca un estatuto, un protocolo, que así nosotros lo llamamos en el ámbito psicológico clínico, para trabajar con niños, niñas y adolescentes, de puntos para poder explicarle el COVID-19 y las consecuencias y los porqué de la cuarentena en la actualidad. Bien, el punto número 1 es que así se recomienda y así lo recomienda en el estatuto Francesco Samengo, que es el representante por Italia de la UNICEF para el mundo, es punto número 1, oír las preguntas y las preocupaciones que ellos tengan. Nosotros nos vamos a tener que sentar y vamos a tener que explicarles que estamos atravesando una enfermedad que se transmite por un virus, no explicarle qué es el virus, decirle que es como si fuera un bichito muy chiquito que no se ve, que es transparente o que es invisible, ¿sí? Porque es muy, 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 muy chiquito, que en realidad puede estar en distintos lugares, que nosotros podemos traerlo en la ropa o en nuestro cuerpo cuando compartimos espacios con otras personas, principalmente está más y vive más afuera de la casa que adentro cuando estamos en casa todos juntos, y que para combatir a este bichito nosotros tenemos que hacer algunas cosas como por ejemplo lavarnos mucho las manos, evitar tocarnos la cara y las partes diríamos del rostro, ¿sí? Si tocamos algo que creemos que puede estar sucio, lavarnos nuevamente las manos, ¿sí? Y mantener de alguna forma el menor contacto con el afuera, por el cual nosotros estamos todos adentro de nuestra casa. La definición o la manera de explicarles sobre cómo es un virus tiene que ver con esto, o sea, explicarles y poderle mostrar capaz que algunas imágenes, ¿sí? De virus caracterizados, que hay muchos. Yo les voy a dejar abajo de este video algunos enlaces donde van a poder ver imágenes para imprimir, ¿sí? Y que ellos interpreten y lo identifiquen. Esto es claro. Primero tienen que identificar el problema, gracias a lo que ustedes les dan como información. Y que sepan que eso se combate, que ese bichito se combate lavándose las manos, higienizándose, bañándose, manteniendo todo muy limpio, interpretando que cuando hay cosas y objetos o nosotros venimos de la calle tenemos que limpiarnos antes de entrar a nuestra casa,
Estos indicadores írselos dejando iluminados dentro de su mente infantil, porque él o ella, cuando vean este tipo de cosas que no se hacen como nosotros se las planteamos para protegernos, van a ser los primeros en denunciar, van a ser los primeros en decirnos, mamá, papá, mirá, Menganito entró a la casa y no se sacó los zapatos, o Menganito entró a la casa y no se limpió con el gel que vos te ponés cuando venís de la calle. ¿Tá? Es muy importante darle la información para que ellos también cooperen en la prevención. Entonces, punto número 1, oír sus preguntas y sus preocupaciones sobre el virus. ¿Tá? Explicarles de qué se trata, sin tabúes y sin engaños. No engañen a los niños, no los engañen. Los peores comportamientos frente a la convivencia y a la crianza de las criaturas, de los niños, son cuando los papás o las mamás, que no lo hacen malamente, pero lo hacen muchas veces por no manejar o no saberlo, tratan como de engañarles o de dibujarles una realidad que es una fantasía total y que no es real y que termina siendo un engaño para ellos. No los engañen, díganle la verdad, díganle lo que está pasando. Capaz que recorten la información, no le digan lo del tema de, bueno, no les van a estar explicando los índices de muertes que hubo en Europa, no les van a estar explicando eso, pero sí manténganlos en contacto con la temática, ¿tá? Sin tabúes y sin engaños, de forma explícita, infantil. O sea, la información tiene que ser comunicada de forma explícita, pero de manera infantil. ¿De acuerdo? Bien. Punto número 2. Explíquenle que es natural que sientan miedo, pero no les instalen el miedo. Explíquenle que es natural que sientan miedo y explíquenle que si se cuidan y si te toman los recaudos que hay que tomar y cumplen con las reglas del juego que hay que aplicar para poder ganar el juego, todos vamos a ganar el juego y a nadie les va a pasar nada feo y nada malo. Explíquenle de esta manera, ¿sí? Pero también explíquenle que es natural que tengan miedo y que es natural que tengan angustia. Y si los observan que tienen miedo, que tienen angustia, traten de hablar con ellos y que ellos puedan hacer todas las preguntas que quieran y que puedan expresar todo el sentimiento que tienen para expresar sobre lo que está pasando. Porque van a haber conductas raras en el hogar, van a haber movimientos extraños, van a ver que ustedes están capaz que con guantes o con tapaboca. Tienen que explicarles todo esto. Los guantes y los tapabocas tienen que ser explicados. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que explicarle que con el tapaboca y con los guantes el bichito queda afuera cuando nosotros salimos a la calle. Y o queda en el guante que mamá, papá o los grandes tiran, diríamos, cuando se entra de la calle. Tienen que explicarle y tienen que naturalizarlos al uso del tapaboca y el uso del guante. Yo, como psicóloga clínica, que también trabajo con niños y con adolescentes, infantil, recomiendo que los dejen usar tapabocas y guantes. Ellos también tienen que salir con eso si salen al exterior con los padres. No puede ser, como he visto muchísimos casos actualmente, que salen los adultos con los niños y los niños sin ningún tipo de protección. Este contacto, diríamos, mito que se planteó de que los niños no se contagian y los adolescentes no se contagian, no es totalmente cierto. Por favor, les pido. Hubieron y hay casos, desgraciadamente, de niños contaminados y adolescentes contaminados en Europa y hubieron casos mortales de este tipo de población. No quiere decir que no se contagien. Lo que quiere decir es que ellos en realidad tienen más predisposición a transmitirlo y aportarlo, ¿tá?, que a contaminarse ellos y que les afecte de manera directa primero. Pero puede pasar que les afecte de manera directa primero también. Por favor, si salen con niños a la calle, permítanles psicológicamente también utilizar lo que ustedes utilizan, que son los guantes y el tapaboca. Es como si fuera un juego. Ellos van a interpretar, si ustedes les explican todo, por qué lo están haciendo, se les explica que estos dos elementos son como escudos contra este bicho que hay que combatir y que en realidad es importante que lo utilicen cuando salen al exterior, como lo utiliza papá, como lo utiliza mamá, como lo utilizan los abuelos. Y les enseñan cómo utilizar y cómo sacárselos después antes de entrar a la casa. Ellos se van a sentir más protegidos, se van a sentir menos perseguidos, les va a generar menos psicosis, les va a generar menos ansiedad y menos angustia y los van a estar educando también para que sepan lo que tienen que hacer. Yo les puedo asegurar
y esto, como les digo siempre a mis pacientes que lo saben y pueden dar fe que lo digo, bajen el título que tengo colgado en esta otra pared y llévenselo a su casa. Les doy fe de esto que les voy a decir. Yo les puedo asegurar que si ustedes educan a sus hijos como tienen que educarlos para que se prevengan contra el coronavirus o contra lo que sea de enfermedades, van a ser los mejores preventores que puedan existir. Muchísimo mejor que ustedes. Van a saber prevenirse de una manera más natural y mucho mejor que cualquier adulto. Eso se los puedo jurar en este mismo momento y sé que no me voy a equivocar. Recuerden que ellos son muy buenos para poder hacer respetar las reglas de los juegos cuando juegan entre varios. Entonces, este elemento tiene que ser utilizado sanamente y a favor y el beneficio de la psicología infantil para que aprendan a prevenirse y a cuidarse como nos cuidamos y nos prevenimos todos los adultos. Ellos también tienen que participar y les puedo asegurar que van a ser muchísimo mejores preventores y muchísimo mejor diríamos, pacientes cuidados y prevenidos que ustedes mismos como adultos. En una semana le van a estar explicando ellos a ustedes de qué es lo que se enteraron sobre este problema que estamos viviendo y van a estar tratando de inventar actividades para hacer dentro de la cuarentena que hay que pasar entre todos juntos con la familia para que el bicho no nos ataque o para que el bicho no venga en contra de nosotros y nos haga daño o nos enferme. ¿De acuerdo? Bien, punto número 3, educar cómo protegerse, ¿sí? Y de alguna manera, educar en lo práctico. Hay un tutorial que les voy a dejar a continuación que es muy interesante, que es cantar una canción infantil, que es Estrellita, ¿dónde estás? Que seguramente muchos la conocen y seguramente si tienen hijos chicos deben conocer más, que es una canción que dura 1 minuto 45 y entonces mientras cantan Estrellita, ¿dónde estás?, que les tienen que enseñar la letra, yo les voy a dejar todo a continuación del video, ellos se aprenden a lavar las manos. Las manos tienen que enseñárselas a lavar de manera entrecruzada y después en este formato. Acuérdense que son niños y que si son chicos les cuesta más. Sin embargo, si lo aplican con un método más didáctico, como por ejemplo que canten una canción infantil del tiempo necesario de lavarse las manos, entonces va a ser muchísimo más fácil. Y después ellos lo hacen solos. Ustedes les enseñan y yo les puedo asegurar que después ellos lo aplican solo y después, si ustedes se lavan las manos y no cantan Estrellita, ellos mismos le van a decir, te faltó mamá o papá cantar Estrellita, para que el bicho no venga a tus manos y estén bien lavadas, ¿sí? Punto numeral número B dentro del punto 3 que estamos hablando, la manera de tomar el frasco de alcohol en gel. Si nosotros tenemos un frasco de alcohol en gel, enséñenle a tomar el frasco con una mano, ponerse alcohol en gel en esta y después con esta mano con el alcohol en gel, agarrar el frasco, pasarlo para esta y ponerse en la otra. Porque de esa manera el frasco también queda limpio para poder higienizarse. Ayúdenlos y enséñenle a pasarse pulverizador. El pulverizador puede ser el atomizador que se consigue, que es el difusor, ¿sí? Que pueden conseguirlo en cualquier lugar de ferretería o de venta de cosas de almacén, donde pueden poner agua con espadol y pueden enseñarse a rociar. No tengan miedo. Los padres siempre empiezan con que tengo miedo de enseñarle esto porque me va a hacer un desastre. No. Ellos hacen desastres cuando nosotros como adultos fallamos cómo indicarle las cosas. Si ellos reciben las órdenes de buena manera y de forma, diríamos, clara y concisa, ellos interpretan perfectamente bien lo que tienen que hacer y lo hacen y lo cumplen. Y de hecho después siguen cumpliéndolo y no dejan de cumplirlo. El adulto tiene un problema con la permanencia, el niño no lo tiene. Después van a ser ellos los que les enseñen a ustedes. Denles el lugar como niños, ¿sí? Y no los traten como seres que no entienden nada porque son niños, porque entienden mucho más de lo que ustedes creen. Y entonces lo que es importante es que entiendan bien, no que entiendan cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es el mensaje principal que yo quiero dejarles en este video. Punto número 5. Cuidar lo que miran y oyen. Cuidar lo que miran y lo que oyen. Cuidar lo que miran en las redes sociales y cuidar lo que oyen. ¿Tá? Pero no aislarlos, acuérdense. Punto número 6.
medir el nivel de ansiedad de ellos, o sea, tratar de evaluar cómo se encuentran en ansiedad, si están muy angustiados, observarlos en cómo muestran su lenguaje corporal, observar a qué juegan, cómo juegan. Es muy probable que una actividad que les propongo que hagan con ellos es que ellos puedan identificar a un muñeco de sus muñecos, de sus juguetes, de su caja de juguetes como si fuera el virus, y que puedan hacer juegos con eso. No quiere decir que se traumen con el tema, quiere decir que el niño está eligiendo un objeto para representar el elemento que a todos nos genera miedo y contra el que todos estamos para prevenirnos. Y eso le va a facilitar mucho más en su mundo infantil poder entrar en este juego de prevenirnos contra el coronavirus y poder ayudar al núcleo familiar y ayudarse él para prevenirse, él y prevenir a otros niños. Permítanle que capaz que hagan videos o le muestren videos a sus amigos o hagan contacto con sus amigos cuando ya son un poco más grandes de cómo cuidarse con estas, diríamos, circunstancias que estamos viviendo. La otra actividad que les dejo con muchísimo gusto y que seguramente les va a servir muchísimo es que ellos puedan dibujar al virus, que lo puedan representar. Permítanle, si están muy angustiados o están muy ansiosos, que puedan representar al virus, que se los dibujen, que hagan una historieta sobre lo que sucede, que puedan mostrar lo que sienten, que puedan exponerlo y que puedan representarlo simbólicamente. Todos estos elementos son claves para que ellos mantengan una salud psicofísica buena y saludable y se puedan sostener dentro del núcleo familiar de manera correcta, de manera beneficiosa para ellos y para todos. Por último, recomendarles claramente las actividades físicas, aunque sean a distancia. Hoy por hoy, por ejemplo, yo practico en el ámbito de las artes marciales. Se está trabajando muchísimo de reuniones y días de entrenamiento y de actividades marciales online. Así se está trabajando a nivel mundial. Se está trabajando con el programa TikTok, que es un programa que también se trabaja mucho toda esta circunstancia a distancia, y que ellos puedan tener un área, por ejemplo, el living de sus casas o en el fondo, donde puedan practicar y hacer deporte y actividad física. En este tipo de circunstancias, las personas que practicamos deportes, como por ejemplo una disciplina como las artes marciales o algún tipo de otra disciplina, son ideales porque estamos todo el tiempo intercambiando desafíos, mostrándonos, viéndonos con otros compañeros, y no dejamos de entrenar y de practicar. Para los niños es clave esto para descargar energía, para canalizar miedos, incertidumbres, inseguridades y sentirse más fuertes y mejores. Así que se los súper recomiendo. Y se los recomiendo mucho más que si no estuviéramos a distancia. Como estamos a distancia por esta circunstancia que vivimos, más se los recomiendo todavía, que lo tengan como opción, que puedan hacer participar de actividades así a los niños en el día de hoy, en la actualidad. Así que bueno, por lo pronto, diríamos, estos son mis lineamientos para poder compartir con respecto a cómo explicarle a niños y a niñas la situación del virus. Les voy a dejar por debajo del video muchos tutoriales donde van a ver una cantidad de material que pueden compartir con chiquitos para poderles explicar esta situación. Cuídense muchísimo, cuídenlos a ellos, denles control y poder sobre la circunstancia. No los expongan a situaciones de la afuera sin que ellos usen guantes y tapabocas también como los adultos, y también intégrenlos a la circunstancia de cuidado que hay que tomar en estos momentos con la circunstancia de emergencia social que estamos viviendo para combatir esta situación y este flagelo que vamos a poder atravesar todos con muchísimo, diríamos, alineo y salir con la frente en alto y seguramente muchísimo más fortalecidos de los que entramos a este proceso, ¿de acuerdo? No se olviden que son los líderes de su núcleo, de su clan familiar, los adultos son los líderes, son los puntales, ellos son los más vulnerables y son los que necesitan vernos bien y vernos lo más equilibrado posible como líderes a nosotros las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Eso no significa que no nos vean mal o medios tristes en algunos momentos, pero sí significa que no nos vean fuera de control.
Así que espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar ahí. Un beso gigante a todos mis amigos de Perú, tanto estudiantes como también bueno, compañeros de las artes marciales, que ahora nos estamos uniendo muchísimo con esto a distancia. Les mando un beso gigante a mis colegas también peruanas de Chiclayo. Les mando un beso enorme a gente de Argentina, Paraguay, que también está viendo, México, Valencia también, un beso gigante. Estoy acá para poder ofrecerles todo lo máximo que puedo de mi parte. Me esfuerzo día a día, sigo investigando para ofrecerles más videos. Ya hoy de noche subo el próximo tema que va a ser para el día de mañana, 22 horas, hora Uruguay, en vivo. Después me ven en diferido también porque lo subo por todas mis redes sociales. Y voy a empezar a hacer también temáticas vinculadas a niños y adolescentes y cómo manejar este tipo de psicología infantil en circunstancias de cuarentena con lo que se está viviendo actualmente, que sé que es de muchísimo interés para todos. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho, cuídense y cuidándose, cuídennos a todos. Un beso de corazón y muy buen descanso. Nos vemos mañana, 22 horas, Uruguay. Los espero. ¡Mua! Besos. Chao, chao.